Todo gobierno o todo reino tiene un fundamento, pero esos fundamentos ellos quieren basarlos eh, en proyectos humanos, pero Dios tiene un fundamento sólido, seguro, certero y con un futuro brillante para sus hijos. Por eso le damos la bienvenida al repaso de la lección número 9. Vamos a leer el versículo de memoria, pero antes oremos. Querido Dios, te invitamos a este momento a abrir tu palabra, a estudiar tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ilumine y bendiga a cada uno de nosotros. En Jesús. Amén. Bienvenidos a esta lección. El versículo de memoria de esta lección está en Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El plan de Satanás siempre ha sido ir en contra de los hijos de Dios, en contra de los que guardan los mandamientos de Dios. Desde el principio el objetivo de Satanás ha sido frustrar la adoración de Dios y socavar la ley de divina. Sabe que ofende en un solo punto, significa culpable ante todo. Por eso, incita a la gente a transgredir la ley de Dios. Odia el sábado, porque nos recuerda quién es nuestro Creador, cómo nos debemos adorarlo, pero este día también está escrito en la ley de Dios, como la ley es lo que define el pecado. En la medida que la gente busca ser fiel a Dios, su ley debe continuar siendo válida, incluyendo los mandamientos y el sábado. Entonces aquí Satanás está tratando de hacerle daño a los hijos de Dios y está en contra de que la adoración a Dios se eleve. El plan de Satanás es adoración, pero sabemos que Dios es el que tiene toda la adoración por creación y por redención. Entonces, vamos ahora a tocar esos 5 puntos importantes: el santuario y la ley, la inmutabilidad de la ley de Dios, el sábado y la ley, la marca de la bestia, el mensaje de los 3 ángeles. Es importante entender de que esta lección nos estaba hablando de la ley, del sábado, del santuario. El santuario y la ley. ¿Qué aspectos o qué importancia tiene el santuario con la ley? ¿O qué hay allí en el santuario? El día de la expiación era un día de juicio para el pueblo de Israel. Se le ordenaba a todos que adoraran en ese día. Era el día de la expiación o el día del Yom Kippur, donde todos iban al santuario al perdón de sus pecados. Y Éxodo, capítulo 31, versículo 18, nos muestra: cuando Dios terminó de hablar a Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de piedra del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo mismo de Dios. Entonces, aquí la ley, estamos hablando del santuario y la ley. ¿Quién le dio la ley a Moisés? Dios. No fue un hombre, jamás. Fue el mismo Dios que le dio la ley a Moisés. Y Levíticos 23, 29 y 30, todo aquel que no ayune ese día será eliminado de su pueblo. A quien realice algún trabajo ese día, yo lo eliminaré de su pueblo. Entonces, hablamos del día del Yom Kippur, del día de la expiación en el santuario. Ese día, el que no adore, el que no lleve su corazón contrito, será expulsado. Y Apocalipsis 11:19 dice:
y el templo de Dios no. Entonces, ¿qué había en el santuario? ¿Qué había allí en el arca del pacto? Porque estamos hablando del santuario y la ley. Dice Éxodo 25:16, y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré. Y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré. Acá entonces, ¿qué va a poner Moisés aquí? ¿O qué van a poner los sacerdotes? Los mandamientos. No hay otra cosa. Estaban los mandamientos. Es muy importante, preciados. El conflicto de los siglos nos añade en la página 430. En el lugar santísimo, en el santuario celestial, la ley divina se encuentra sagradamente guardada. Es la ley que fue promulgada por Dios mismo entre los truenos en el Sinaí, escrita en la ley de Dios en el santuario celestial. Es el gran original que está en el cielo, que está resguardada en el cielo. O sea que en el santuario terrenal era la copia de el santuario celestial. Y no solo eso, que en el arca del pacto estaban los mandamientos de Dios. Cuando los primeros creyentes adventistas del séptimo día, adventistas, estudiaron las enseñanzas bíblicas sobre el santuario, comprendieron la importancia de la ley de Dios y del sábado en su centro. Entonces, conclusión de ese punto, el sábado es importante, los mandamientos son importantes y estaban en el santuario, eran sagrados para Dios. Así que la ley hace parte allí del santuario. La imbatibilidad de la ley de Dios. ¿Cómo así que la imbatibilidad de la ley de Dios? La ley de Dios no cambia. El significado de imbatibilidad es algo que no cambia. Su significado es que Dios nunca cambia de ninguna manera. Y es por eso que vamos a leer Mateo 5, 17, 18. No penséis que he venido para abrogar la ley, a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ninguna jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entendemos y apreciamos que la inmutabilidad de Dios es que nunca cambia. Siempre permanece igual. Sus mandamientos lo mismo. Y entonces dice Mateo que no penséis que he venido a abrogar la ley, a cambiar los mandamientos, a decir el sábado por el domingo, a decir, bueno, yo puedo cambiarle un punto de la Biblia. Jamás. La ley de Dios se cumple al pie de la letra. Nadie puede cambiar la ley de Dios. Punto número 3. El sábado y la ley. ¿Cómo así que el sábado hace parte de la ley? Apocalipsis 14, versículo 6 y 7 dice: vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda la nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, Dios hizo en 7 días el mundo. En 6 días lo hizo y descansó el séptimo día. Entonces, aquí necesitamos es adorar a Dios. Adoración. Pero en el día que debe ser. Y Génesis 22, 1 y 3 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo ejército de ellos, y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, Dios descansó el séptimo día. Acabó su semana, acabó su trabajo de hacer el mundo. Y es por eso que el sábado hace parte de la ley, y Éxodo 20, 8 y 11. Pronto, ¿será que el Antiguo Testamento ya está abolido? ¿O solo el Nuevo Testamento? No, yo creo que aquí los mandamientos están escritos en el Antiguo Testamento, pero tienen la misma validez. Y también dice Éxodo, como decíamos,
Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra ni tú, ni tu hijo, ni tu criada, ni tu nieto, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque 6 días hizo el Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día, porque por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, aquí en los mandamientos de Éxodo 28 y 11 está dando las indicaciones de que el pueblo de Dios, de que los hijos de Dios, de que el mundo debieran guardar el séptimo día, que es el día en que Dios descansó. Si somos hijos de Dios, seguidores de Jesús, debemos imitar a Jesús y a Dios y hace parte de eso, y Él descansó el séptimo día. Entonces, por ende, por los mandamientos, que la ley de Dios no cambia, la ley de Dios es inmutable, o sea, jamás cambia. Es por eso que los mandamientos, que el séptimo día, nadie lo puede cambiar. No hay ningún hombre que tenga la potestad para hacerlo. Punto número 4. La marca de la bestia. Apocalipsis 12, 12 y 17. Alegraos cielos los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo han descendido contra vosotros con gran ira, sabiendo que tiene. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Aquí Satanás está enojado. La marca de la bestia, ¿qué es la marca de la bestia? Es el 666. Y la marca de Jesús es el séptimo día. Entonces, aquí Satanás va a imponer su nombre. Se levantará contra los hijos de Dios, a hacerles guerra. O sea, levantó y está haciéndole guerra. Dice que Satanás está como un león rugiente buscando a quien devorar. Es importante nosotros guardar los mandamientos de Dios, tener el testimonio de Jesús. Y se le permitió hacerle guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación. Y Satanás tuvo autoridad también para eso. El diablo anda buscando a quien devorar. Pero dice Apocalipsis 12 y escribe que el conflicto cósmico entre Cristo y Satanás a lo largo de los siglos llega al punto culminante, el ataque final de Satanás en contra del pueblo de Dios. Y Apocalipsis 13 se presenta a los dos aliados del dragón, la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Estos dos poderes se unen para hacer guerra contra el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es? Vuelvo. El 666 es que las personas, va a haber un orden mundial. Y en ese orden mundial, el que no adore el día domingo, el que no acepte las normas o las leyes de hombre, como va a ser constituido, porque allí el dragón que sube de la tierra y que la bestia y ese que es primero Satanás está allí y obviamente Roma. Entonces van a haber un nuevo orden mundial y las personas tienen que sí o sí tomar la decisión de adorar a la bestia, o sea, a Satanás. ¿Y cómo se adoraría? A través del día domingo y de la marca en su frente o en su mano. Pero mi apreciado, es importante mantenernos firmes a pesar de que todo suceda, a pesar de que Satanás esté tratando de derribarnos, a pesar de que Satanás esté buscando la manera para que atraparnos, nosotros estemos tranquilos, con fe, confiando en Dios, porque va a haber victoria para los que confían en Dios. El mensaje. Quinto punto, el mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis 14, 7. El primer ángel clamó a gran voz, temed a Dios y dale gloria porque le ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El llamado celestial es que rindamos nuestra suprema lealtad y adoración al Creador a la luz del juicio inminente que va a suceder. Entonces el primer ángel bendijo, adorad al que hizo los cielos y la tierra. El plan de los ángeles es testificar al mundo
llevarle al mundo esperanza, que adoremos a Dios. O sea, Dios necesita adoración, no necesita más que le adoremos y le sirvamos de todo nuestro corazón. Pero Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es importante que Satanás quiere derribarnos, pero los que guardan los mandamientos de Dios, los que tienen la fe de Jesús, los que hacen la voluntad de Dios, ellos tendrán la corona de la vida eterna. Y es por eso que el fundamento del gobierno de Dios está basado en sus mandamientos, en sus principios, en sus leyes. Y qué importante nosotros poder cumplirlos, guardarlos y hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, que Él anhela que nosotros podamos serle fiel hasta la muerte, que nosotros podamos mantenernos firmes